Muy buenas, profesor, espero se encuentre bien. Me presento, me llamo Eduardo Rodríguez y en esta ocasión mi grupo le hablará un poco acerca de la inductancia, autoinductancia, inductancia mutua y sus debidas aplicaciones. Mi grupo está integrado por Edgar Fletes, Eduardo Santiago, David Molina y mi persona. Para empezar, ¿qué es la inductancia? Bueno, la inductancia es la propiedad de un circuito electrónico para resistir el cambio de corriente. Una corriente que fluye a través de un cable que tiene un campo magnético alrededor. El flujo magnético depende de la corriente y cuando la corriente varía, el flujo magnético también varía con ella. Cuando esto ocurre, se desarrolla un MF a través del conductor de acuerdo con la ley de Faraday. Esta EMF está en dirección opuesta a la dirección de la corriente, tal como lo postula la ley de Lenz. El EMF inducido puede ser descrito por la siguiente ecuación, donde V es voltaje, L es la inductancia en Henry y I es la corriente. La unidad de inductancia es Henry, llamado así en honor a José Henry, quien primero descubrió la autoinductancia. El símbolo de la inductancia es L, en honor a Heinrich Lenz, quien postuló la ley de Lenz, que describe la dirección del EMF inducido. La L o inductancia es un factor que depende de las características físicas de la bobina, es decir, de la geometría y de los materiales con los que está hecha esta misma, y no de la corriente que circula por él. Podemos decir que a mayor cantidad de espiras enrolladas que tiene la bobina, la inductancia será mayor. Para concluir, podríamos definir la inductancia como una medida de la cantidad de fuerza electromotriz, ya sea voltaje o tensión, generada en una bobina para un cambio de corriente por ella. Imaginemos un circuito que está formado por una fuente de voltaje, una resistencia y un interruptor que está cerrado. Al momento en el que nosotros abrimos ese interruptor, empieza a circular por el circuito una corriente. De acuerdo con la ley de Biot-Savage, a lo largo de todo el circuito se va generando un campo magnético. Cabe destacar que en el momento que nosotros cerramos ese interruptor, la corriente no llega a su valor máximo. Es decir, ella se va aumentando conforme avanza el tiempo. Esto de igual forma funciona con el campo magnético y con el flujo magnético. Esa variación generada del flujo magnético hace que se induzca una FEM, conocida como fuerza electromotriz autoinducida. Y todo este proceso que acabo de describirles es conocido como autoinductancia. Una vez explicado el proceso de la autoinducción, procederemos a mencionar tres de sus características más importantes. La primera es que se genera a partir de la variación de corriente en el circuito. La segunda es que se opone al cambio en la corriente causado por la fuente de poder. Y la última es que la FEM autoinducida dificulta las variaciones de la corriente. De igual forma podemos observar su ecuación general, la cual es epsilon sub L igual a menos L por la derivada de la corriente respecto al tiempo, en donde L es la inductancia de la espira. Un punto importante a tomar en cuenta es que el efecto de la autoinductancia intensifica si el circuito tiene una bobina de N espiras. Mutua. Imaginémonos dos bobinas, una contigua a otra. La variación de la corriente de una bobina va a provocar o va a inducir una FEM en la otra bobina. A esta propiedad o este fenómeno se le conoce como inducción mutua. La inducción mutua no es un fenómeno de una sola bobina, ya que ambas o ambos inductores se ven afectados por la misma propiedad al mismo tiempo. La bobina primaria es la bobina en la que tiene lugar la variación de la corriente, y la segunda es en la que se induce la FEM o en la que se produce la FEM, y a esta se le denomina secundaria. Ya
habiendo explicado lo anterior, procederé a explicarle la fórmula general de la inducción mutua. La inducción mutua va a ser igual a la igualación del número de vueltas de la segunda bobina por el flujo de la segunda bobina entre la corriente de la primera bobina, con respecto al número de vueltas de la primera bobina por el flujo de la primera bobina entre la corriente de la segunda bobina. Un dato a remarcar es que la unidad de medida de la inductancia mutua se llama Henry, en honor al físico estadounidense Joseph Henry, uno de los descubridores de la inducción electromagnética. Y además, un Henry equivale o es igual a un Weber por amperio. A continuación, procederemos a poner los conocimientos teóricos en la práctica. Cálculo de la inductancia mutua. Ejercicio 30.1. En una forma de bobina de Tesla, un solenoide largo con longitud L y área de sección transversal A tiene un devanado muy compacto con N1 espiras de alambre. Una bobina con N2 espiras circunda concéntricamente, como se observa en la figura. Calcule la inductancia mutua. Primeramente aplicamos la ecuación para determinar la inductancia mutua dada por M mayúscula. Esta va a ser igual al número de vueltas por el flujo del campo 2 sobre la corriente 1. El flujo a través de una sección transversal del solenoide es igual al campo 1 por el área. Como un solenoide muy largo no produce campo magnético por fuera de su espira, este flujo también es igual al flujo del campo 2 a través de cada espira de la bobina circundante exterior, sin importar cuál sea el área de la sección transversal de la bobina exterior. Entonces la inductancia mutua va a estar dada por el número de vueltas de la bobina 2 por el campo 1 por el área sobre la corriente 1. En este ejercicio no se nos da el valor de la corriente 1 en el solenoide. No obstante, el valor de la inductancia mutua no depende del valor de la corriente, por lo que la cantidad de la corriente 1 debe cancelarse cuando calculemos la inductancia mutua. En este caso, podemos utilizar una expresión sencilla para el campo en el centro de un solenoide largo que conduzca corriente, dada por el campo 1 va a ser igual a la permeabilidad magnética del material por el número de vueltas de la bobina 1 por la corriente 1 sobre la longitud. Un solenoide largo que conduce una corriente I1 produce un campo magnético que apunta a lo largo del eje del solenoide. La magnitud del campo B1 es proporcional a la corriente 1 y el número de vueltas de la bobina 1. El número de espiras por unidad de longitud va a estar dada por, sustituimos datos y va a ser igual al número de vueltas de la bobina 2 sobre la corriente 1 por la permeabilidad del material por el número de vueltas de la bobina 1 por corriente 1 sobre L por el área. Entonces va a quedar finalmente que la inductancia mutua va a ser igual a la permeabilidad del material por el área por el número de vueltas de ambas bobinas sobre la longitud. Ahora simplemente reemplazamos los datos en la ecuación y nos da un resultado de 25 microhenry. Fin de vida a la inductancia mutua. Ahora, supongamos que la corriente 2 de la bobina circundante exterior está dada por corriente 2 va a ser igual a 2 por 10 a la 6 amperes por segundo por tiempo. En el tiempo t de 3 milisegundos, ¿qué flujo magnético medio a través de cada espiral del solenoide es causado por la corriente en la bobina exterior circundante? B. ¿Cuál es la F inducida en el solenoide? Dado que el valor de la inductancia mutua nos dio 25 microhenry, aplicamos la ecuación para determinar el flujo del campo 1
a través de cada espiral solenoide causado por una corriente dada por I2 en la bobina exterior. Después empleamos la ecuación para determinar la fe inducida en el solenoide por la variación con respecto al tiempo de la corriente en la bobina exterior. Ahora sustituimos en la ecuación que nos dan de la corriente 2 T y nos va a dar como un resultado que la corriente 2 va a ser igual a 6 amperes. Ahora, para encontrar el flujo medio a través de cada espiral solenoide de la bobina, se despeja la ecuación del flujo magnético del campo 1. Una vez despejada la fórmula, nos queda que el flujo del campo 1 va a ser igual a la inductancia mutua por la corriente 2 sobre el número de vueltas de la bobina 1. Reemplazamos datos y nos da un resultado de 1.5 por 10 a la menos 7 Weber. Se puede notar que este es un valor medio. El flujo puede variar en forma considerable en el centro y los extremos del solenoide. La fe inducida está dada por la siguiente ecuación. La fe 1 va a ser igual a menos la inductancia mutua, la derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo. Sustituimos datos, realizamos la derivada y nos da como resultado menos 50 voltios.